Aquí tenemos un electro de una epilepsia generalizada. Miren cómo descarga, ¿no? Son punta onda, ¿no? O sea, puntas y ondas, ¿no? Esta es una ausencia, ¿no? El niño está leyendo y de pronto como que se queda, ¿no? Ido, miren, ¿no? La mirada perdida, deja de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? No responde. Y en el electro se ve este patrón clásico, ¿no? De punta onda con una frecuencia de 3 ciclos por segundo, de 3 Hz. ¿Ya? Punta onda a 3 ciclos por segundo. Miren acá, este pequeño video. Miren, ¿no? El niño está haciendo su tarea, ¿no? Está copiando, la mamá le está indicando que haga algo, y de pronto el niño, miren cómo entra, ¿no? Duran unos segundos y dice, ¿no? ¿En qué estaba? Y sigue haciendo su tarea, ¿no? Entonces, y después otro episodio, ¿no? Miren la cara, ¿no? Miren ahí cómo entra en un momento de desconexión, ¿no? Y después ya otra vez vuelve a hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Así son las ausencias, ¿ya? Son crisis generalizadas. Si bien el paciente no ha perdido, digamos, la conciencia, o sea, no se ha desmayado, pero ven ustedes que está pues en otra, ¿no? En ese momento el niño no responde, no habla, no se relaciona, ¿ya? Son crisis generalizadas. Algunos efectos adversos de los medicamentos que frecuentemente se usan, por ejemplo, el valproato produce ganancia de peso, puede haber pérdida de cabello, alteraciones hepáticas, temblores, sedación. La carbamazepina puede dar rash, hiponatremia, ataxia, sedación. La lamotrigina rash, incluso puede dar un Steven Johnson y sedación. Y dentro del riesgo teratogénico, en realidad casi todas las drogas son teratogénicas, ¿no? Hay algunas que son más teratogénicas que otras. Entre ellos, por ejemplo, el valproato, ¿no? Estaría totalmente contraindicado en el embarazo. La carbamazepina también, ¿ya? Ven el alto riesgo, ¿no? La motrigina, bueno, un poco menos, digamos, ¿no? Igual, pero los otros tienen cierto riesgo, ¿ya? Pero valproato, carbamazepina, totalmente contraindicados en el embarazo. Muy bien. El diagnóstico de la crisis epiléptica se basa en, ¿qué dicen? ¿Cuál es la respuesta? Cuando va un paciente que ha tenido una crisis, casi nosotros nunca podemos ver la crisis, ¿no? Solo nos cuentan. Nos cuenta el paciente o nos cuenta el familiar o un testigo, ¿no? En eso se basa el diagnóstico. Entonces uno tiene que preguntar cuidadosamente, ¿no? ¿Qué sucedió? Etcétera, etcétera. Entonces la historia pues es fundamental en el diagnóstico de epilepsia, ¿no? ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un cuadro de una posible epilepsia, tienen que evaluar, ¿no? Y lo más importante es la historia. La historia les va a sugerir si puede ser o no una crisis, ¿ya? Obviamente tienen que examinar también y pedir de repente algunos exámenes, ¿no? Electroencefalograma, resonancia, un video EG y concluir, ¿este paciente tiene crisis sí o no? Si no tiene crisis, pues hay que ver otras causas, ¿no? Es un síncope, es un trastorno conversivo, etcétera, ¿no? Y si es una crisis, hay que ver qué tipo de crisis es focal o generalizada, ¿no? Y de acuerdo a eso se selecciona el tratamiento. Por ejemplo, si es generalizada y es una ausencia, el tratamiento es valproato o etosuximida, ¿ya? Si le dan fenitoína, empeora sus ausencias, está contraindicado en ausencias. Entonces, para eso es importante determinar cuál es el tipo de crisis, ¿no? Para dar el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante para el diagnóstico? La historia clínica, ¿ya? La respuesta es la B. La causa más frecuente de crisis comiciales en el adulto joven.
¿Cuál es la respuesta? Bueno, un adulto joven que tenga enfermedad cerebrovascular sería bien raro, ¿no? Eso no es frecuente. Infecciones, bueno, podría ser, ¿no? Alcoholismo, enfermedades hereditarias no, porque tendría que ser pues a más temprana edad, ¿no es cierto? Los adultos jóvenes pues sufren muchas veces de accidentes, ¿no? De traumatismos, y esa es la causa más frecuente en ese grupo etario, ¿ya? La respuesta es la B. Dice, en las convulsiones secundarias a traumatismos, es cierto. Ya, cuando un paciente tiene un trauma, pueda que en ese momento convulsione, ¿no? Por el trauma, sería una crisis provocada, ¿no? Por el trauma mismo, ¿sí? Dice, a mayor duración de la pérdida de conocimiento o de conciencia, más riesgo de padecer una crisis. No, eso no tiene relación, ¿no? O sea, el hecho de que esté desmayado 5 minutos o 10 minutos o 30 minutos no implica un mayor riesgo de epilepsia en sí. Más depende de la gravedad del trauma. Dice, la aparición de crisis en las primeras 24 horas es un signo de mal pronóstico. No necesariamente porque, como les repito, el trauma puede desencadenar una crisis, ¿no? Y no quiere decir eso que ya sea epiléptico, ¿no? Puede ser una crisis provocada. La penetración de la dura madre se asocia a mayor incidencia de crisis. Eso quiere decir que si ha habido una laceración de la dura madre, probablemente pues hay alguna fractura, ¿no? Alguna herida penetrante en el cráneo, ¿no? Y obviamente eso va a generar mayor riesgo de epilepsia. La aparición de una crisis tras un traumatismo craneal implica el diagnóstico de epilepsia, no porque es una crisis provocada. Si estas ya se repiten, sí podríamos hablar de una epilepsia postraumática. Las crisis postraumáticas son más frecuentes en los pacientes ancianos. No, ellos ya sufren de otro tipo de epilepsias, ¿no? Post-stroke o por demencia, o a veces por tumores, ¿no? Otro grupo etario. Entonces la respuesta es la C. ¿Está bien? La diferencia entre crisis parcial simple y compleja se establece por... ¿Qué dicen? Fácil, ¿no? La A, ¿no es cierto? La respuesta es la A, ¿no? Ya hemos visto varios ejemplos, ¿no? Sobre el estatus epiléptico, dice, ¿no? Es falso. Bueno, ustedes recordarán que cuando hablamos de estatus epiléptico, cuando una crisis dura más de 30 minutos, ¿no es cierto? Esa es la definición. Pero cuando un paciente viene convulsionando, nosotros no vamos a esperar los 30 minutos, ¿no es cierto? Para decir, ya este es un estatus y vamos a tratarlo como un estatus, ¿no es cierto? Si la crisis dura más de 5 minutos, ya tenemos que empezar a actuar, ¿no? Usamos diazepam, después usamos probablemente carga de fenitoína, usamos fenobarbital, ya si no sé podemos anestesiarlo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿es una urgencia médica? Sí, ¿no es cierto? ¿Puede deberse a un cambio en la medicación antiepiléptica? Claro, ¿no? El paciente estaba con, yo qué sé, valproato y le cambiaron a fenitoína en forma brusca, puede tener un estatus, ¿no? Porque todavía el otro medicamento no ha actuado en forma suficiente. ¿Siempre se acompaña de pérdida de conciencia? ¿Qué dicen? A ver, vamos a dejar eso. ¿Puede producir deterioro orgánico irreversible? Sí, un estatus epiléptico, eso sí podría generar un daño cerebral, ¿no? En casos no controlables, ¿puede recurrirse al coma barbitúrico? Sí, es parte del tratamiento. El estatus epiléptico que más nosotros conocemos es el tónico clónico generalizado, pero puede haber estatus también de crisis parciales o parciales complejas, ¿no? Entonces no necesariamente va a haber pérdida de conciencia, ¿sí? Es más raro este tipo de estatus o los estatus no convulsivos, pero sí pueden ocurrir, ¿ya? Entonces la respuesta es la C. En el diagnóstico diferencial de las crisis comiciales no incluiría. ¿Qué dicen? La letra
¿Ustedes recuerdan el brote de esclerosis múltiple? ¿Tiene que durar cuánto tiempo? Por lo menos más de 24 horas. ¿Ya? Para que ustedes digan, este es un brote. ¿Ya? Entonces imagínense pues que una crisis dure más de 24 horas. No creo que sea posible, ¿no es cierto? Entonces eso no entraría pues en un diagnóstico diferencial. El resto sí, ¿no? ¿Ya? La respuesta es la E. No emplearía en el tratamiento del estatus. A ver, ¿qué dicen? Entonces ya les he comentado qué es lo que hacemos en un estatus, ¿no? Difenilidantoína es la fenitoína. Eso usamos. Barbitúricos, o sea, el fenobarbital, se usa. Soporte ventilatorio, claro, pues, ¿no? Hay que darle apoyo, ¿no? Diazepam en bolo, también, ¿no? Carbamazepina, altas dosis, no, eso no se usa en un estatus, ¿no? La respuesta es la D. Ahí tienen ustedes, ¿no? Ahí tienen el gráfico, ¿no? El paciente está en un estatus tónico clónico generalizado, ¿no? Está intubado, ¿no? Está monitorizado con para ver la presión, etcétera, ¿no? Monitoreo cardíaco, monitoreo electroencefalográfico y hay pues una serie de pasos, ¿no? Benzodiazepinas, ¿no? Lorazepam, diazepam, fenitoína o fosfenitoína, barbitúricos, ya luego ya pues midazolam, propofol, etcétera, ¿no? ¿Ya? El diagnóstico diferencial fundamental de las crisis de ausencia es con, ¿qué dicen? ¿Se acuerdan el niñito de la ausencia? ¿No? ¿Con cuál harían un diagnóstico diferencial? La letra. Con las crisis parciales complejas, ¿ya? Pueden ser muy similares, pero la compleja va a haber una recuperación, digamos, más lenta, más progresiva. En cambio, la ausencia se recupera ahí mismo. Ustedes han visto, pasa y el niño está casi normal, ¿no? Sigue haciendo sus cosas. ¿Dónde estaba? Dice, ¿no? Y sigue haciendo su tarea. ¿No? Es una recuperación rápida. La respuesta es la C. Ahí está, ¿no? Para recordar, ¿no? Dice, la hiperplasia gingival e hirsutismo son efectos secundarios típicos de... ¿De quién? De fenitoína. La respuesta es la E. ¿Ya? Ahí está, la hiperplasia gingival. ¿Ya? Y el hirsutismo. Es por eso que de repente en las damas no sería muy conveniente, ¿no? Porque si le da hirsutismo a una dama, pues no se vería muy bien, ¿cierto? Entonces habría que dar otro antiepiléptico, ¿no? No usar de primera elección de repente eso, ¿no? Un episodio caracterizado por sensación epigástrica que asciende hacia el tórax, seguido de dificultad para conectarse con el entorno, movimientos de masticación, distonía de una mano y falta de respuesta, de 1 minuto de duración con amnesia postcrítica, ¿es una crisis? ¿Qué dicen? Nuevamente el mismo, parcial compleja, ¿no? No puede ser simple porque hay una alteración ahí, ¿no? ¿No? Hay falta de respuesta, amnesia postcrítica, etcétera, ¿no? Secundariamente generalizada tampoco, ¿no? Ausencias tampoco, no es una ausencia así, ¿no? La respuesta es la C. Siguiente, un paciente de 40 años sin antecedentes relevantes es traído a emergencia por haber presentado desviación de la cabeza hacia la izquierda, convulsiones que se iniciaron en miembros izquierdos y luego se generalizaron enseguida a los 4 miembros con pérdida de conciencia, incontinencia vesical, estado confusional de media hora, independientemente de los hallazgos de la exploración clínica, dice, ¿no? ¿Qué debería realizarse como primera medida? Todo un rollo nos han
planteado, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que haríamos si este paciente llega a emergencia? ¿Un electroencefalograma urgente? No, ¿no es cierto? Eso no se hace en la emergencia. ¿Una punción lumbar? No creo que sea eso la primera elección, porque este episodio tiene un inicio focal. Y si tiene un inicio focal, ustedes están obligados a descartar una causa focal. Entonces, ¿para eso qué harían? Una tomografía. ¿No es cierto? Es lo que se hace en la emergencia, ¿no? Hace una tomografía para que no haya tenido un sangrado, o de repente un tumor, no sé, ¿no? Algo urgente. Ya si no se ve nada especial, ya podrán pedir la resonancia después, ¿no? Y la punción dependerá, pues, si es que hay signos meningios, fiebre, etcétera. Siguiente. Entonces la respuesta es la A. En relación con la epilepsia es falso. Dice, ¿no? En la esclerosis mesial del lóbulo temporal suele haber antecedentes de crisis febriles. Eso es cierto. Los pacientes con crisis febriles, con el tiempo pueden hacer esclerosis mesial temporal. ¿Ya? En la fase tónica de una crisis generalizada hay cianosis y midriasis. También, ¿no? ¿Se acuerdan en los dibujos que les he mencionado, que les he mostrado? Las crisis febriles aparecen entre los 3 meses y los 5 años. Sí, eso es cierto. Ese es el rango de edad de las crisis febriles. La crisis de ausencia típica se relaciona con patología del lóbulo temporal. ¿Sí? Los accidentes cerebrovasculares son una causa frecuente de crisis en los ancianos. Sí, ¿no es cierto? La epilepsia post-stroke. ¿Las crisis de ausencia son crisis focales o generalizadas? Generalizadas, entonces no tendrían por qué tener un foco temporal, ¿no? Eso es falso. Ya, no los vayan a agarrar por ahí. Entonces la respuesta es la D. Ahí podría ser quizás una crisis parcial compleja. ¿Tiene un origen en el lóbulo temporal? Eso sí. La crisis parcial compleja generalmente se origina en el lóbulo temporal. ¿Ya? Los familiares y educadores de un paciente de 10 años dice que han observado momentos en que interrumpe sus actividades, no contesta si se le llama, y realiza alguna sacudida muscular con los brazos. ¿Qué cosa es eso? Dice, presenta estos episodios varias veces al día. ¿Nos están describiendo qué cosa? Ausencias. ¿Ya? Las ausencias, como ustedes recordarán en el video, el niño hace un pequeño movimiento con la boca, o sea, no es que solo se quede así quieto, puede haber algunos movimientos, ¿ya? Incluso puede haber algunos movimientos de repente clónicos así, ¿ya? Durante ese momento son ya ausencias, digamos, atípicas, ¿no? Con otros componentes, pero siguen siendo ausencias, ¿ya? Y en las ausencias, en el electroencefalograma, ¿se acuerdan lo que encontrábamos? Complejos punta onda, ¿no? A 3 Hz. Y tienen que ser bilaterales, pues porque es generalizado, ¿no? No podría ser unilateral. ¿Ya? Entonces la respuesta es la D. ¿Está bien? Siguiente. Un paciente de 40 años, desde hace dos, dice, ¿no? Presenta episodios ocasionales de desconexión con el medio de minutos de duración, durante los cuales parece hacer movimientos de masticación. Tras ellos está confuso durante varios minutos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿La respuesta? La E, ¿no? Son crisis parciales complejas. Hemos visto varios ya de estos, ¿no? La respuesta es la E. Un adolescente presenta episodios breves, dice, ¿no? De detención brusca de la actividad con mirada fija y movimientos de chupeteo, de los que la paciente no recuerda nada, salvo un olor desagradable. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Las crisis de ausencia
duran segundos, duran menos de un minuto. Esta es una crisis muy larga. ¿Ya? Además, esta paciente recuerda que hay un olor desagradable, o sea, está iniciando con alguna sintomatología de tipo olfatorio, ¿no? Y luego ya el resto de la crisis. Es una parcial compleja. ¿Ya? O sea, la parcial compleja puede tener varias formas, ¿no? Han visto ustedes varios ejemplos de crisis parcial compleja, pero todas tienen pues alteración de conciencia, recuperación lenta, ¿ya? ¿Está bien? Y el paciente puede estar despierto, pero con una conciencia alterada, no recuerda el evento, ¿no? La respuesta, la D. A la ausencia simple también se le llama petit mal, ¿no es cierto? Un niño de 5 meses de edad presenta espasmos en flexión, ¿no? Dice que tiene un desarrollo psicomotor y trazado electroencefalográfico normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, quizás uno podría animarse a poner WES, ¿no? Pero recuerden que ahí dice que el desarrollo es normal y el electro es normal. Entonces, vamos a ver cómo es un WES, ¿no? Son espasmos infantiles con una alteración, con un arresto en el desarrollo psicomotor, ipsarritmia. Ipsarritmia quiere decir que es un electro totalmente desorganizado. Ustedes ven puntas, ondas, polipuntas, etcétera, ¿no? De todo. ¿Ya? Ocurre más o menos en entre 4.000 a 6.000 nacidos vivos. Se inicia antes del año de edad, habitualmente entre los 3 a 7 meses, o sea, por la edad de ese niño podría encajar acá, ¿no? Pero por las otras características no. Entonces tienen que leer bien la pregunta. El Lennox-Gastaut también son crisis de varios tipos, tónico-clónicas, tónicas, atónicas, etcétera, con un electro anormal y también con una disfunción cognitiva, ¿no? Las causas son similares a un WES, es decir, que pueden tener una causa sintomática o criptogénica. Y estas crisis del Lennox-Gastaut se presentan más o menos entre los 1 a 7 años, ¿ya? Y como dice ahí, hay muchos tipos de crisis, ¿no? Generalizadas, parciales, ausencias, etcétera, atónicas, todo tipo de crisis. La función cognitiva puede ser normal en un 40%, pero después se deteriora. Y en el electro lo que vemos son punta onda en rango de 1.5 a 2.5 Hz, ¿ya? O sea, un poco menos que en las ausencias. ¿Ya? Entonces, si volvemos a la pregunta ya para terminar, nos decía, ¿no? Un niño de 5 meses, pero con un desarrollo normal y un electro normal. Entonces, no puede ser pues WES, ¿no es cierto? Lennox-Gastaut, tampoco, pues no es el grupo etario. Encefalopatía epiléptica mioclónica temprana, epilepsia mioclónica progresiva, tampoco. Son mioclonías benignas de la infancia temprana, ¿ya? Porque su examen pues del niño es normal, ¿ya? Muy bien. Hemos tratado de hacer todo esto